Es interesante ver que la Navidad, bueno, es un evento a nivel mundial, ¿no? En todo el mundo se prepara para esta fecha. No es algo que sea solo de un país o de otro país. Los alcances de la Navidad, obviamente, y la celebración de la Navidad es para todo el mundo, ¿no? Entonces, ninguno de nosotros puede negar que es una fecha esperada por todos de una u otra manera. Algunos será para el inicio del verano, otros lo asociarán a vacaciones, pero es importante que nosotros veamos y entendamos un poco el contexto de la Navidad. Yo sé que muchos por estos días hablan de guerras, o sea, de tregua, de paz, de abrazarse, de todo ese tipo de cosas que son, algunos mencionan como tan humanas, ¿no? Incluso cuando hay guerra en algún lugar, esa guerra se para, ¿no? Hay como una tregua y como que todo el mundo espera o en el fondo cree que al menos un segundo, un momento de paz en medio de tanta guerra marca una diferencia. Ahora, el tema es que pasada esta fecha, finalmente todo sigue igual, ¿no? Porque no se trata del día, no se trata del día de la Navidad, del día que nosotros no tenemos paz y nos abrazamos y todo ese tipo de cosas. No se trata de eso, ¿no? Se trata de que la misma falta de amor duradero, la misma falta de paz duradera y que no tenga que ver con las circunstancias externas, en realidad es un sentimiento que en el mundo ha estado siempre. Hay falta de paz, hay falta de amor, hay falta de esperanza, hay falta de esas cosas que finalmente el mundo busca en muchas cosas y no la puede encontrar. Entonces lo que hoy vamos a hacer es revisar 3 grandes cosas acerca de Jesús, porque finalmente la Navidad se trata de Jesús, no se trata de otro personaje, de nada más que Jesús. Entonces vamos a abrir primero nuestra Biblia en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23. Vamos a leer, porque la primera cosa que quiero que veamos acerca de Jesús es, podríamos decir algo bien básico, pero no por eso poco importante. En Jesús hay salvación, es la primera verdad que nosotros vamos a ver, es la primera grande verdad acerca de Jesús, que en Jesús hay salvación. Vamos a leer Mateo 1, versos 18 al 23. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La primera gran verdad acerca de Jesús que quiero compartir esta mañana es que Jesús es salvación. La salvación es algo que nosotros no llegamos a comprender totalmente a menos que nosotros hayamos sido revelados por el Espíritu Santo respecto de la condición pecaminosa en que nosotros estamos actualmente. El Salmo capítulo 5, versículo 1, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, esa es la realidad, esa es la verdad primera antes de cualquier otra. Para que Jesús fuera un Salvador, primero había un problema que arreglar. ¿Por qué Jesús tuvo que venir? ¿Por qué Jesús tuvo que venir a salvar? Y era porque simplemente lo que nos dice el Salmo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Somos todos, por el hecho de haber nacido,
trajimos obviamente el pecado y somos pecadores en este mundo. Hemos nacido pecadores. Eso no es algo que yo me haga en el camino, ¿no? No es algo que yo me haga pecador en el camino, no es que yo me haga pecador o me hice pecador a medida que iba creciendo, no. Yo simplemente lo que he hecho es que he nacido y he nacido en pecado, ¿no? Eso es súper importante. Nuestra condición era esa. Por lo tanto, el tema del pecado no lo podía solucionar yo mismo. No es algo que yo pudiera solucionar yo mismo. Necesitábamos un Salvador que por una parte fuera santo, sin mancha, pero también que por otro lado viniera a descender a nuestro nivel. Y eso es lo que nosotros vemos en Jesús. Se anuncia un nacimiento de un hombre que va a nacer, o sea, es real, ¿no? Es un niño. Y eso es algo importante, o sea, Jesús está descendiendo a nuestro nivel. No es que Jesús él dejó su trono, él dejó su reino, él dejó el lugar, su trono en el cielo y traspasó el umbral de la eternidad para venir acá. O sea, él en realidad vino muy, muy humillado, él se humilló al venir acá. Siempre se habla de la humillación de la cruz. Siempre se habla que la cruz fue una humillación para Jesús, pero la verdad es que humillación fue desde un comienzo. El venir a ser como un hombre, ¿no? Eso es una humillación. Ya el Rey de Reyes, el Señor de Señores, venir y ser uno de nosotros, vivir como uno de nosotros, ya era una humillación para nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús descendió a mi nivel y descendió a tu nivel para poder alcanzarte, para poder darnos esa salvación. Tenía que ser así, ¿no? Ahora, el nombre que se le da acá a Jesús, o sea, el nombre que se le pone a este niño es Jesús. Jesús no fue un nombre que le dio María y José a su hijo. Este fue un nombre que el ángel le puso, que le ordenó, el Padre ordenó a través de los ángeles poner este nombre a María y a José, ¿no? Entonces, el nombre de él es Jesús y Jesús traducido es Dios es salvación, ¿no? Es salvación. Pero también hay otro nombre que es interesante conocer en Jesús. Está en el versículo 23 de Mateo 1. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, tenemos dos nombres para Jesús. Uno, Jesús, que significa salvación, que significa redención, ¿no? Pero hay otro nombre, que el nombre es Emmanuel, y traducido Emmanuel es Dios con nosotros. Estos dos nombres van juntos en Jesús. ¿Y por qué? Porque no podría haber perdonado nuestros pecados Jesús, no podría haber perdón de pecados en Jesús si no hubiese sido Emmanuel. Es Jesús, es salvación, pero es Emmanuel. Jesús es Dios con nosotros. Es decir, estamos viendo aquí porque si Jesús hubiera sido como tú, como yo, igual. No solamente en físico, en carne, si no hubiese sido igual a cada uno de nosotros, no hubiera podido hacer nada. Si hubiera sido solo un hombre, ¿entienden? Común y corriente, no podría haber hecho nada por nosotros. Porque ¿qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos? ¿Qué puede hacer un hombre por su pecado? Un hombre normal, como tú, como yo, nada. Entonces Jesús no podía ser un hombre cualquiera. O sea, aparte de ser un hombre 100%, también es Emmanuel, también es Dios con nosotros. Es decir, cuando Jesús estuvo en la tierra, la gente que pudo compartir con él vio a Dios en ellos. Dice la Escritura que vimos su gloria, o sea, Juan dice, vimos su gloria como del unigénito, Hijo de Dios. O sea, cuando estuvo entre nosotros Jesús, cuando estuvo en este mundo, estaba Dios entre nosotros. Estuvo Dios aquí presente. Entonces, por un lado Jesús es salvación, pero también por otro lado Jesús es Dios con nosotros. Por eso puede salvar de pecados, porque fue hombre, pero a la vez fue Dios. Y en Dios hay potestad y hay poder para perdonar y limpiar de nuestros pecados. En Lucas, vamos a ver la próxima semana, cuando continuamos nuestro estudio de Lucas, que le traen un paralítico al Señor Jesucristo, ahí en Lucas capítulo 5. Y allí
este paralítico, el Señor antes de cualquier cosa le dice, tus pecados te son perdonados. Y ahí todos los fariseos que estaban ahí, los religiosos, le empezaron a murmurar, porque en el fondo ellos sabían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Estaba diciendo que Él tenía la autoridad, la potestad y el poder para perdonar pecados. Los fariseos le dijeron, ninguna persona, ningún hombre puede perdonar pecados sino Dios. Y estaban en lo correcto. Ninguna persona, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Entonces, en Jesús hay perdón de pecados porque es Jesús. Porque es hombre, descendió a nuestro nivel, pero hay perdón de pecados porque es Dios con nosotros. Porque Él sí tiene el poder y la potestad de perdonar y limpiar nuestros pecados y nuestra maldad. ¿Se fija? Entonces, este niño no podría haber sido Jesús, es decir, no podría haber sido Salvador, si no hubiese sido también Emmanuel, Dios con nosotros. Él fue las dos cosas. Él fue hombre, 100%. Recuerden ustedes que la primera herejía de la iglesia, gran herejía que entró a la iglesia, con todos estos movimientos gnósticos y filosóficos y todo el tema, que pensaban y que enseñaban que Jesús era un cuerpo, un alma caminando por este mundo. Ellos decían de que incluso no dejaba huella al caminar en la arena. ¿Ya? Esa herejía, eso es una herejía, ¿no? Porque Jesús fue 100% hombre, nació de una mujer virgen, santo, sin intervención humana, concebido por el Espíritu Santo, y también fue Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Entonces, la primera verdad grande acerca de Jesús, que Jesús vino a salvarte, vino a salvarnos a nosotros. Esa fue su misión, vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La raza humana completa. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, todos. Ese fue el llamado del Señor Jesucristo. Jesús se hizo hombre para experimentar y probar la muerte por nosotros, para morir en la cruz por nosotros. Es imposible despegar el nacimiento de Jesús de su muerte, es una obra completa. Él vino a morir, nació para eso. Ahora, siempre uno piensa, pobrecito, o sea, nació para eso, pero es el plan de Él. O sea, Él vino a entregarse voluntariamente por esto. No es que lo hayan matado a Jesús, ¿no? A Jesús no lo mataron. Jesús se entregó. Él mismo estaba en control todo el tiempo. De hecho, cuando estuvo frente a Pilato, y Pilato le dijo, tengo el poder, ¿se acuerdan? Tengo el poder para crucificarte y para dejarte libre si tú quieres. Y Jesús, yo creo, por dentro así como se rió de eso, ¿no? Y Jesús le dijo, tú no tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado del cielo. Es decir, Pilato, tú estás siendo usado por Dios para mis propósitos. Jamás Jesús perdió el control. Jesús vino a eso. Vino a entregar su vida por muchos. Nació con eso. Su cuna en el establo estaba ligada a la cruz en el Monte Calvario. Ambas cosas están totalmente ligadas. Él nació para morir y nació con ese objetivo, entregar su vida y dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Segunda tema que quiero ver respecto a Jesús, y creo que es muy importante también, que en Jesús hay completa satisfacción. Vamos a Juan capítulo 4, Evangelio de Juan. Capítulo 4, versículos 5. Vamos a leer hasta el 26. Evangelio de Juan, capítulo 4,
versículo 5. Dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El segundo punto que quiero que veamos esta mañana es que en Jesús hay satisfacción. Esta historia de la mujer samaritana es una historia súper interesante, porque entre judíos y samaritanos no había onda nomás. Simplemente no solo no había onda, sino que se llevaban mal, ¿no? Porque los samaritanos eran una raza de judía mezclada. Entonces para los judíos ellos eran pecadores, miserables, tanto que ellos, cuando tenían que pasar por Samaria, le hacían la vuelta. No pasaban por este territorio, pasaban de largo, ¿no? Entonces es súper importante el contexto de lo que nosotros estamos viendo acá. Lo que nosotros estamos viendo acá es que Jesús, contrariamente a lo que un judío normal haría, pasa a propósito por este lugar, con un propósito claro: tener esta conversación con esta mujer. Quiso pasar por Samaria. Ahora, lo interesante es que Jesús, para poder conversar con esta mujer samaritana, no quiso verse como samaritano, ¿no? Él simplemente era un judío. Él no fingió ser alguien que no era. Él era un judío, ¿no? Pero él va a esta mujer y establece un diálogo con ella. Y ¿sabes algo bien importante? Porque esta mujer viene a sacar agua, si tú te fijas ahí, a la hora sexta. La hora sexta era una hora en que el sol incandescente estaba en el desierto, en ese lugar allí, pero fuertísimo. Es como hablar acá a mediodía, ¿no? El sol muy parado ahí, fuerte, golpeando sobre la espalda de esta mujer, sobre la cabeza de esta mujer, y era la única que fue a sacar agua a esa hora. ¿Por qué fue así? Porque esta mujer tenía conflictos con todo el pueblo. Porque había tenido, era una roba
una roba maridos. Había tenido 5 maridos oficiales, ¿no? Y ahora tenía un hombre con el cual no estaba tampoco casada. Entonces, probablemente esta mujer fue solita a esta hora de la tarde para que no encontrarse con nadie y finalmente pudiera sacar agua tranquila, porque probablemente medio pueblo la andaba buscando por todos los escándalos que ella hacía, ¿no? Tal vez le quitó más de algún marido a una de las mujeres que también iba acostumbrada a venir a sacar agua. Era la mujer la que iba a sacar agua siempre, a los pozos. Entonces tal vez ella dijo, yo voy a ir a esta hora, me voy a asegurar porque me andan buscando. Ese nivel de mujer era, ¿no? Entonces, el tema es que el Señor Jesucristo establece el diálogo con esta mujer a través del pozo, a través del agua, ¿no? A través del agua que ella está sacando allí, o que va a sacar de este pozo. Y vemos en esta mujer alguien que había buscado toda su vida la satisfacción en una relación con un hombre. Ella pensaba dentro de sí que un hombre podría darle la satisfacción necesaria que ella buscaba. Que un hombre podría darle esa satisfacción a su vida. Y la buscó una vez, y la buscó 2 veces, y la buscó 3 veces, la buscó 5 veces, y la estaba buscando una 6ª vez. Es decir, nunca pudo encontrar en una relación con un hombre, la satisfacción a su vida. Porque allí no está la satisfacción. Allí no estaba la satisfacción. Y sabes, esto es muy interesante porque hay gente que busca satisfacer sus necesidades en un montón de cosas creyendo que va a ser satisfecha. Y nunca va a encontrar esa satisfacción a no mediar que sea en Jesús. Jesús es el único que puede satisfacer nuestra vida. Tú puedes buscar en un montón de cosas la satisfacción para su vida, pero siempre tu vida va a estar vacía. Y puedes experimentar, como esta mujer, 1, 5, 10 relaciones distintas. Puedes tal vez tener o creer que el dinero te puede llevar a tener una relación o una satisfacción. También puede ser que tú creas que la satisfacción está en la realización personal, en tu trabajo, en escalar. Puede ser que tú creas que la satisfacción está en tener tu auto, tu casa. Ahí sí yo voy a estar satisfecho. Ninguna de esas cosas va a traer plena satisfacción a tu vida. Vivimos en medio de una generación que lo tiene todo. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Yo con el que hablo de esta generación, de ahora, sale de vacaciones fuera del país. Tiene su casa y departamento. Tiene un auto. Tiene todos los beneficios que entrega la tecnología. Pero es una generación insatisfecha. ¿O por qué creen ustedes que andan tirando piedras y andan afuera protestando? Porque hay insatisfacción. Hay insatisfacción. El mundo está insatisfecho. Aunque consuma todo y aunque lo tenga todo, hay insatisfacción. No nos engañemos con que si tengo esto, si logro esto otro, si puedo adquirir esto otro, va a ser una cosa que va a provocar satisfacción. Tú no vas a encontrar satisfacción a no mediar que vengas a Jesús. Esta mujer estaba insatisfecha con estas 5 relaciones y con la 6ª todavía también. Ella seguía, en cierta manera, esta búsqueda de agua era ella, que tomaba y bebía de cosas que no le estaban dando ninguna satisfacción. Era como esa agua que ella sacaba, que tomaba y que le daba sed al otro día. Eso era. Y Jesús toca ese punto. Dice, yo tengo un agua que a ti no te va a dar sed nunca más. Yo te voy a dar un agua que tú por siempre nunca más vas a tener sed. La invitación de Jesús a esta mujer que la encontramos en el verso 14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La única relación que esta mujer necesitaba era una relación con Jesús. Había tenido 6 relaciones, pero había una sola relación que esta mujer necesitaba tener. Una sola. Y esa era una relación con Jesús. Hay una sola relación que el hombre va a ser satisfecho. Y esa relación es la relación con Jesús. Si no hay una relación con Jesús, cualquier otra relación va a ser insatisfecha para tu vida. Lo que Jesús hizo fue llevar a pensar en la superficialidad de las relaciones de esta mujer y a hacerla pensar en su pecado. O sea, Jesús la confrontó también con su realidad. Le dijo, mira mujer, esta es tu realidad. ¿Sabes qué? A Jesús no puedes engañarlo. Tú me puedes engañar a mí en decirme, no, yo estoy súper bien, ¿no? Pero Jesús sabe en qué está tu vida. Jesús conoce si tú practicas el pecado o no lo practicas. Jesús conoce qué hiciste ayer en la noche, qué hiciste el viernes en la noche, qué hiciste todo el día. Jesús te conoce las 24 horas del día. Él sabe dónde está tu corazón. A mí no me engañas, a mí me puedes engañar, a nosotros, entre nosotros sí, pero Jesús nunca lo podrás engañar. Esta mujer le dijo, no tengo marido. Es triste que la Biblia uno la puede leer, pero no lee el tono. Pero el contexto de lo que dijo esta mujer no era un tono de honestidad, de decir, ya Jesús, ¿sabes qué? No tengo marido. No, la mujer le estaba coqueteando a Jesús. ¿Dónde está tu marido? Y ella le dijo, no tengo marido. No tengo marido. Así como haciendo el ojito a Jesús. Y ahí Jesús la confronta. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que actualmente está no es tu marido. El Señor Jesucristo la confrontó con su realidad. ¿Sabes qué? El Señor nos tiene que mostrar y nos va a mostrar lo insatisfechos que estamos y la insatisfacción que hay en el pecado. Solo así vamos a poder darnos cuenta de que en Jesús hay satisfacción total. El pecado te va a llevar a una satisfacción temporal. Cualquier pecado. Podemos decir, esta mujer había buscado en hombres, pero para cada uno de nosotros, cada uno tiene sus propias formas de buscar esa satisfacción. Y Jesús confronta a esta mujer. La mujer samaritana no había encontrado satisfacción. Y ahora Jesús le está reflejando eso. La hizo mirarse a la mujer samaritana hacia adentro. Y te fijas que de ahí en adelante cambió de tema. Después la mujer le dice en el versículo 19, Señor, ahí ya cambió ya, ¿no? Señor, le dice ahora, me parece que tú eres profeta. Y le empieza a tocar temas espirituales. Y ahí está lo segundo. No hay satisfacción en ninguna cosa de este mundo, pero tampoco hay satisfacción en la religión. No vas a encontrar una relación y una satisfacción en la religión. Porque esta mujer era una mujer religiosa. En el versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es decir, ella era una persona religiosa. ¿Te fijas? Pero en la religión no produce en el hombre satisfacción tampoco. No produce esa vida. La religión es muerte. La religión, Jesús muy bien la describió al referirse a los fariseos como sepulcros blanqueados. No, la religión te lleva a eso. Te lleva a una apariencia externa, pero una pudrición interna. Sin solucionar el problema interno.
Es como cuando tú dices, me voy a arreglar y todo para verme bien por fuera, pero no te has arreglado por dentro, ¿no? La religión hace eso. La religión te lleva a una vida vacía, a una vida que por fuera está súper bien. Porque haces cosas, porque vienes a la iglesia, porque tienes apariencia de piedad, porque, no sé, te consideras hasta bueno, haces buenas cosas, pero por dentro está el problema. Y la religión tampoco había dado a esta mujer una satisfacción a su vida. Ella decía, ay, ¿dónde lo hemos... nosotros tenemos que adorar aquí, dijeron nuestros padres, pero ustedes, los judíos, dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y ella preguntando dónde había que adorar. Pero Jesús le respondió, va a llegar el día, va a llegar la hora en que los adoradores de verdad van a adorar en espíritu y en verdad. Es decir, hey mujer, esto no se trata de un lugar o de este otro lugar, sino que se trata de tener una relación personal con Jesús, conmigo. De eso se trata. Se trata de tener una relación personal con Jesucristo, no se trata de una religión. El cristianismo jamás ha sido una religión. Nunca ha sido una religión. El cristianismo es la forma y es la manera que Dios estableció para que los hombres vinieran a ser salvos. No es algo que estableció el hombre. La religión fue establecida por el hombre. Pero Jesús estableció, Dios estableció la manera en que tú y yo podemos llegar al cielo. Por eso es que la salvación no es universal, no es para todo el mundo. O sea, es un llamado para todo el mundo. Pero solo será efectiva para aquellos que recibamos a Jesús como el Salvador, como el Mesías prometido, como el que viene a limpiar nuestros pecados. Y esta mujer no encontró satisfacción en sus relaciones con los hombres, pero tampoco encontró la satisfacción en la religiosidad y en la religión. ¿Qué pasó finalmente con la vida de esta mujer? Vamos a los versículos que siguen. Vamos a Juan 4. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, el resultado fue una mujer salva. O sea, por fin esta mujer estaba satisfecha con su vida. Probó de todo, ¿no? En los hombres. De todos los estilos, me imagino yo. Nunca encontró la satisfacción. También probó la religión. Tampoco encontró satisfacción. Pero en Jesús sí la encontró. Y eso transformó su vida completa. Tanto que fue a la aldea y lo publicó a todo el mundo. Me puedo imaginar esa mujer ahí diciéndole a todos, hey, esto me pasó, mire lo que ha hecho, aquí está Jesús. Entonces, la vida en pecado y la vida religiosa me va a traer una vida de derrota y sin fruto. Solo una relación con Jesús me va a traer fruto, satisfacción. No hay satisfacción en otro que no sea Jesús, ni ninguna otra cosa que no sea Jesús. Tercera y última punto que quiero que veamos respecto a Jesús, que en Jesús hay paz y esperanza. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Juan 14, 1 al 3.
no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tercer punto entonces, que en Jesús hay paz y hay esperanza. Aquí el Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos. Esto pasó luego de que el Señor anunciara la negación de Pedro. Y también Jesús estaba anunciando de que Él se iba de los discípulos. O sea, algo bien duro, porque los discípulos habían estado con Él ya mucho tiempo, ¿no? 3 años, y ahora Jesús le está diciendo que Él se va a un lugar y que donde Él se va, los discípulos no podían seguirlo a ese lugar. Ahora, Jesús estaba hablando y les habló derechamente que Él iba a padecer en manos de pecadores, pero también les dijo que iba a resucitar al tercer día. Y eso es muy importante. O sea, si Jesús hubiese quedado en la tumba, hubiésemos sido los seres más miserables de la tierra al creer en un Jesús muerto, ¿no? Pero la diferencia es que Jesús resucitó, y eso le dio validez a todo lo que Él enseñó. Su tumba es la única tumba vacía del mundo, la única, ¿no? Y Él anunció entonces aquí, en este contexto, a sus discípulos que Él se iba. Y seguramente y obviamente sus discípulos quedaron muy tristes, ¿no? Y es interesante porque el Señor Jesucristo sabe y conoce el corazón de sus discípulos, sabe y ama a sus discípulos, y Él quiere consolar a sus discípulos. Y entonces, en este contexto, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Y esta frase es como tan importante. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos turbamos, ¿no? Por distintas situaciones. Estamos intranquilos. Turbado significa eso, intranquilidad, tenemos incertidumbres, y eso es lo que le estaba pasando a los discípulos aquí. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? Jesús se va, ¿y qué nos va a pasar a nosotros? ¿No? Yo creo que muchos de nosotros tenemos esas incertidumbres en muchas áreas. ¿Qué va a pasar con mi vida el otro año? ¿Qué va a pasar con mi vida mañana? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Y sabes, pero acá el Señor Jesucristo lo que enseña es que, y nos entrega Jesús la base para que nosotros no nos turbemos el corazón. O sea, nos entrega la base para eso. Y la base para un corazón, para que un corazón no se turbe, está en lo que dice la segunda parte del verso 1. Creéis en Dios, creed también en mí. Ese es el antídoto para cuando nuestro corazón está turbado. El antídoto es creer en Jesús, creer en sus enseñanzas. Es importante escuchar a Jesús, porque escuchar a Jesús es a la vez poner nuestra confianza en Jesús. Los discípulos habían escuchado a Jesús, habían escuchado que Jesús se iba, pero también habían escuchado que Jesús había resucitado, iba a resucitar. Pero los discípulos no escucharon a Jesús, no sé si se entiende. O sea, lo escucharon, pero no lo escucharon. Les dijo algo, pero ellos lo omitieron. Y cuando nosotros hacemos eso, es cuando viene la intranquilidad a nuestro corazón. Cuando nosotros dejamos de oír a Jesús y oímos otras voces, viene la duda a nuestra vida. Y nosotros muchas veces escuchamos más las voces de este mundo, las voces de nuestros amigos, las voces de la televisión, las voces de cualquier persona, o antes que la voz de nuestro Señor Jesucristo, que nos tiene que decir muchas cosas. Es importante escuchar a Jesús.
Jesús sí puede traer consuelo y paz a tu corazón. Él lo puede traer. Nadie más lo puede traer. Solamente Jesús puede traer. Entonces, la paz y el consuelo vienen automáticamente como producto de creer en las palabras de Jesús. Solamente ahí voy a tener paz. Ahora, ¿qué es creer? Creer en este contexto y en la Biblia en general, cuando nos habla de creer en Jesús, nos habla de una fe activa, no de una fe pasiva. La fe es activa, te hace mover. La próxima semana nuevamente les digo, vamos a estudiar eso del paralítico, cuando los amigos trajeron al paralítico a Jesús. O sea, ellos tenían la fe en Jesús y tomaron a este hombre paralítico y entre ellos llegaron y abrieron el techo. O sea, hicieron un tremendo show porque en realidad querían y tenían la confianza y la fe en Jesús. La fe es activa, no es pasiva. Creer es más allá de pensar que Jesús existe, sino que además de creer que Él existe, es creer lo que Él dice. Es creer lo que Él dice. La paz va a venir a nuestra vida cuando tomemos en serio las enseñanzas de Jesús. La paz no va a venir a tu vida hasta que no tomes en serio las enseñanzas de Jesús. Cuando escuches a Jesús, vas a tener paz en tu vida. Y esa paz realmente puede ser experimentada. No la paz de la cena de Navidad, que dura la cena nomás. Entonces, la solución para nuestro corazón turbado está en creer en las palabras de Jesús. Y lo segundo, en este punto, es que también tenemos una esperanza. El versículo 2 del capítulo 14 de Juan dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí tenemos otro punto importante. Jesús es paz y Jesús también es nuestra esperanza. El Señor Jesucristo nos dice acá que va a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Aquí en el contexto donde nos menciona voy a preparar lugar, es que Él va a prepararnos un cuerpo nuevo a cada uno de nosotros. Él tiene un cuerpo nuevo preparado para ti, para que sea apto en el lugar donde vamos a estar. Este cuerpo que nosotros tenemos no tiene la facultad de estar en el cielo, no puede estar en el cielo así como estamos ahora. No lo podemos hacer. O sea, imagínate que no podemos salir de la atmósfera, vamos a poder ir al cielo. Pero el cuerpo que nos tiene preparado nuestro Señor Jesucristo es un cuerpo que sí nos va a permitir vivir en el cielo. Es un cuerpo que sí nos va a permitir estar delante de su presencia. Y Jesús fue a prepararte un lugar, fue a preparar un nuevo cuerpo para ti, para que cuando seas llamado a su presencia, ese cuerpo esté ahí listo, con el cual vas a ser revestido y que te va a permitir estar apto para vivir junto a Él. Entonces Jesús acá dice, si yo no me voy ahora, yo no puedo venir después, le dice a sus discípulos. Es decir, tengo que ir. Y tengo que ir a preparar un lugar para ustedes. Esa fue la forma de que Jesús usó para consolar a sus discípulos. Y ese es y recuerda esas palabras cuando nosotros tengamos problemas hoy y que el Señor te quiere consolar a ti.
El Señor quiere consolar tu vida. Pero ese consuelo viene de parte solamente de Jesús. Jesús quiere consolar mi vida en este momento y para eso siempre nos va a llevar hacia tener la esperanza de que un día vamos a estar con Él. Él vendrá por nosotros por segunda vez y se los dice aquí a sus discípulos. Me iré, pero volveré otra vez. Esa es una gran noticia. Esa es una gran noticia. Jesús viene por segunda vez. Ese Jesús que vino hace más de 2000 años atrás, en forma de un bebé, va a venir por nosotros ahora. Ese Jesús que resucitó, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, un día va a regresar para que estemos con Él eternamente. En Jesús hay esperanza. Como conclusión, Jesús ha venido a salvarnos. Jesús ha venido a darnos satisfacción. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás satisfecha? Si tú pudieras decir hoy día, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida? De la escala del 1 al 10, ¿dónde estás? Piensa por un momento en eso. Si hay insatisfacción en tu vida, es porque todavía Jesús no está presente en la magnitud y en la posición en tu corazón que debería estar. Porque cuando Jesús está, hay satisfacción completa en tu vida. ¿Qué tan satisfecho estás con tu vida? En 1 al 100%. Tal vez no estás satisfecho porque estás 50 y 50 tu corazón. O tal vez estás 70-30 tu corazón. Y todavía en tu corazón estás buscando la satisfacción en cosas que tú crees que te van a satisfacer. Pero en Jesús solamente hay satisfacción. Tú no la vas a encontrar en otro lugar. No sigas buscando. ¿De verdad crees que hay satisfacción en las cosas de este mundo? ¿De verdad lo crees? ¿Cómo está ese termómetro de satisfacción en tu vida? Para que haya satisfacción en tu vida, ese porcentaje en las cuales todavía confías en las cosas de este mundo, tienes que matarlo. Tienes que morir a eso. Para que Jesús completamente ocupe tu vida. Lo tercero, ¿estás turbado? ¿Estás intranquilo o intranquila? También Jesús tiene la esperanza y la solución para eso. Y la solución es que creas en Jesús, que creas sus palabras. Eso es lo que marca la diferencia en la vida de una persona. En que tú tomes las palabras de Jesús como verdaderas, como reales. Y como dignas de toda confianza. ¿Cómo está también entonces el termómetro de nuestra confianza en el Señor? ¿Estamos confiando? ¿A qué nivel? ¿Qué porcentaje de confianza tenemos en Jesús? Mira a la mujer samaritana. Mira a los discípulos aquí. Ahora, lo interesante es que Jesús siempre ha tenido paciencia con sus discípulos. Hasta el final. Porque cada sus discípulos después hicieron caso omiso de todas las palabras que Jesús les dijo y cada uno partió por su propio lado. Pero Jesús tampoco se alegra, Jesús no nos deja a pesar de nuestros fracasos. Vamos a fracasar en el camino cristiano muchas veces. Pero el Señor Jesucristo nunca nos va a dejar ahí. El Señor nos va a confirmar. Como después confirma a Pedro
a pesar de haberlo negado. Así que tenemos estos 3 puntos en Jesús, que finalmente es de lo que se trata la Navidad. Se trata de Jesús. No se trata de otras cosas. Se trata de Jesús. Cuando estés sentado en tu cena navideña, no sé con quién lo vas a pasar, y estén en familia, ¿qué le estás mostrando a tu hijo respecto a lo que es Navidad? Tu hijo va a crecer y las cosas que tú le enseñes hoy se van a recordar por siempre. Yo te sugiero que esta noche sea diferente, la noche del 24. Que te tomes un tiempo con tus hijos, tu familia, que lean Lucas, el nacimiento de Jesús, que piensen en eso por un momento y que puedan orar como familia, dando gracias por ese regalo. Es la mejor manera de celebrar Navidad. Lo demás está bien, tiene su lugar. Tiene su lugar, está bien. Pero nunca olvides que se trata de Jesús. Se trata de Él. Es salvación. En Jesús hay salvación, en Jesús hay satisfacción y en Jesús hay esperanza. Ninguna de esas 3 cosas está en las cosas de este mundo. Vamos a orar, ¿ya?